Señor presidente de la República, es un gusto tenerlo en Noticias Caracol, como siempre. Gracias por atendernos. Muchísimas gracias, Juan Roberto. Bueno, presidente, usted emprendió este fin de semana una maratón. Lo vimos en una maratón en medios, en radio, prensa, televisión, y prácticamente hay suficiente exposición sobre lo que piensa el gobierno de las marchas, la jornada de protesta del próximo jueves. Hoy, presidente, a 3 días de las marchas, ¿qué información concreta tiene el gobierno del gran temor que ha expuesto sobre la eventualidad de que sean infiltradas por vándalos? ¿Qué información concreta tiene hoy el gobierno? 3 principios que son importantes, Juan Roberto. El primero es que la protesta pacífica es un derecho constitucional, que nosotros no solamente tenemos la obligación de respetar y acompañar, sino de garantizar su ejercicio. Lo segundo, cualquier expresión de violencia, vandalismo, pillaje o delito tiene que ser enfrentado con todo el peso de la ley, porque ese tipo de actitudes y comportamientos van en contra de las libertades ciudadanas. Y lo tercero, tenemos que tomar todas las precauciones y todas las prevenciones, el gobierno nacional y los gobernantes locales, para evitar que los vándalos y los grupos armados organizados pretendan pescar en río revuelto para generar caos. Este fin de semana hubo denuncias muy importantes que hizo el director de la policía sobre lugares donde se estaba buscando infiltración. Sí. Usted sabe también que ha habido expresiones internacionales, particularmente motivadas por la dictadura de Nicolás Maduro, donde han anunciado públicamente que van a participar y agitar la protesta social en distintos lugares. Esas precauciones también las debemos asumir. Pero yo creo que el mensaje que le debe quedar a todos los colombianos es, por un lado, el respeto al derecho a la protesta pacífica, y por el otro, que estamos preparados como Estado para enfrentar a los vándalos o a los criminales que pretendan atentar contra las libertades de los colombianos. Presidente, a propósito de esa información, usted dice, mire, el director de la policía anunció que se han encontrado planes, incluso decomisaron una cantidad de explosivos que supuestamente venían para Bogotá. Pero de toda esa información, ¿le permite al Estado, a usted como jefe del Estado, tener hoy temores fundados sobre lo que pueda pasar? Más que ¿O son más las precauciones? Más que temores, yo creo que es tener todas las precauciones. ¿Y por qué lo digo? Porque esta no es la primera vez que se adelanta un paro nacional en Colombia. Esta no es la primera vez que hay marchas por distintas razones en el país. Claramente, en los antecedentes propios de nuestro país, se han presentado circunstancias donde grupos armados organizados han tratado de infiltrar y donde han tratado de buscar desestabilización o del gobierno nacional o del gobierno local, y lo hacen pescando en río revuelto, movilizando personas para que salgan a agredir establecimientos de comercio, a ciudadanos o a la misma fuerza pública, o a destruir establecimientos de gobierno. Claramente la información que fue entregada por el director de la policía este fin de semana, cuando se adelantaron unas capturas, no solamente había evidencia de personas que estaban moviendo bombas Molotov para tratar de hacer afectaciones, sino que también se encontraron mensajes alusivos y con propaganda de grupos armados organizados en el territorio. Entonces las precauciones es muy importante siempre tenerlas y tener la capacidad de advertirlo. De hecho, la semana pasada también se adelantaron expulsiones de extranjeros que venían a no solamente a buscar agitación, sino que querían hacer agitación violenta en el país, lo cual no está permitido bajo las normas migratorias de nuestro país, y procedimos conforme a lo que establece la ley. Y me parece también importante decirlo, que el nivel de alistamiento y preparación de la fuerza pública es justamente para garantizar los derechos y las libertades de los ciudadanos. Y no solamente los que van a ejercer la protesta pacífica, sino también los que no la van a hacer, que no deben ver afectados sus derechos fundamentales. Y es en ese sentido como nosotros hemos obrado, con responsabilidad y teniendo además una muy clara lectura de los antecedentes que hemos tenido en el país y también de lo que ha ocurrido en otros lugares de América Latina. Presidente, mire, pues eso, digamos, lo que tiene previsto el gobierno en cuanto a sospechas, temores, informaciones sobre el tema de la posible infiltración del paro. Pero otra cosa ha sido el uso político de este paro, y se lo digo, uso político de todos los espectros. Este fin de semana hubo columnas de lado y lado de los espectros ideológicos del país, unos diciendo yo voy a marchar por tal razón, incluso hubo una columnista que dijo voy a marchar para apoyar el capitalismo, otra dijo mire yo voy a marchar
para ir en contra de la derecha delirante. Otros de izquierda dicen que para marchar contra el tema de la forma como se ha manejado el acuerdo de paz. Ha servido para todo, presidente, para todo ha servido. En la mitad, el gobierno, yo creo que desde la época del plebiscito, no había un tema que polarizara tanto al país. ¿Qué tanto hay de política y qué tanto hay de las razones que tienes de quienes convocan el paro? Que yo creo que son como dos elementos importantes. Ahí es importante desagregar. Primero, la protesta pacífica siempre es un mecanismo de expresión ciudadana en una democracia. El deber del gobierno es escuchar, entender sus razones, sus motivaciones, inclusive hacer las reflexiones propias para entender cuál es el llamado ciudadano. Lo otro es que hay personas que han tratado de pescar en río revuelto y han tratado de exacerbar sentimientos ciudadanos de odio, de rechazo, sobre la base de mentiras. Y eso, por supuesto, no solamente debe ser desmentido, sino que también nos tiene que invitar a la reflexión, ¿no? Aquí no podemos jugar con la estabilidad del país sobre la base de aseveraciones falsas. Y lo otro, por supuesto, es que también hay algunos que querrán capitalizar políticamente una expresión ciudadana, en cuyo caso me parece también que es una conducta irresponsable. De lado y lado. De cualquier lado. De derecha y de izquierda. De cualquier lado, porque es que el fundamento aquí es que una cosa es una expresión ciudadana, pacífica sobre un tema, y otra, incendiar el país en una dirección o en otra para que haya una mayor confrontación. ¿Y por qué yo hago ese llamado? Porque es cierto, nosotros como país tenemos dificultades, hemos tenido retos sociales. Este gobierno lleva 15 meses. En 15 meses, yo mismo quisiera haber arreglado todos los problemas que tuviera Colombia. Pero aquí tenemos problemas que han envejecido mal por décadas y hemos tratado de enfrentarlo con determinación y buscar soluciones estructurales. Hoy tenemos una economía que está creciendo por encima del promedio mundial y regional, tenemos una inversión creciente, tenemos sectores donde estamos viendo no solamente el mejor desempeño de muchos años, sino que también eso se está traduciendo también en impactos favorables en muchas regiones. ¿Que tenemos un reto laboral? Sí tenemos un reto laboral. No estamos ante la tasa de desempleo más alta que ha tenido Colombia, no me siento cómodo con lo que ha ocurrido, porque obviamente el deterioro del mercado laboral viene ocurriendo desde julio del 2015, en el último año veníamos arrastrando un punto, y yo creo que el último reporte del DANE no solamente muestra que ya hay unas señales positivas, como que en las 13 principales ciudades capitales tenemos una tasa de desempleo inferior a la del año pasado, sino que también vamos recortando ese punto que estábamos arrastrando. Pero que en el país hay problemas sociales, claro que los hay. Y esa es la razón por la cual yo siempre he hablado de una Colombia justa. Esa es la razón por la cual he puesto la bandera de la equidad en el centro del plan de desarrollo. Esa es la razón por la cual estamos promoviendo que más jóvenes vayan gratuitamente a la universidad. Esa es la razón por la cual estamos mejorando viviendas, llegando a los territorios, poniendo en marcha los planes de desarrollo con enfoque territorial. Todo eso es cierto. Entonces, cuando nosotros miramos esto con cabeza fría, tenemos que reconocer, primero, los avances que tenemos y segundo, los retos que tenemos como sociedad para resolverlos. Pero mi mensaje de fondo, Juan Roberto, es que una cosa es la protesta pacífica por distintas razones que la pueden ejercer los ciudadanos y otra, que haya personas que quieran pescar en río revuelto para hacer una desestabilización institucional en el país y en ese caso perdemos todos los colombianos. Y por eso la reflexión de decir, protesta pacífica se respeta, se entiende, es un derecho, y por el otro lado también el ejercicio de la autoridad legítima cuando se presentan actos de pillaje o de vandalismo, de criminalidad que busquen desestabilizar el país. Usted dice que pescan en río revuelto, le decía yo en la contrapregunta, presidente, pero le insisto, esa pescada en río revuelto es de los dos lados. Se lo digo porque es que ha habido mentiras de la izquierda, pero también de la derecha. Es decir, que mire, confundir a unos youtubers con unos agitadores. Yo no me la paso dividiendo el mundo entre izquierda y derecha, usted me lo escuchó muchas veces. Y no lo quiero poner a pelear con su partido, pero sí lo que mire, enrarece el ambiente eso. Pero mire, más allá... Esa estigmatización de la protesta social de la derecha. Más allá de los temas partidistas o ideológicos. Yo lo que creo es que el llamado a la responsabilidad de todos los colombianos es primero tener claro que sí, hay un derecho democrático. Lo otro que también es importante que desmintamos de manera contundente cosas que se han diseminado y que lo que han buscado es generar exacerbación sobre la base de falsedades. Entonces, por ejemplo, se decía que el presidente Duque va a aumentar la edad de pensión. Eso es una mentira. No solamente lo dije categóricamente durante la campaña, sino que lo he dicho en muchos pronunciamientos como presidente.
Que el presidente Duque va a aumentar la cotización de los pensionados. También es una mentira, nunca ha hablado de eso. Que el presidente Duque le va a pagar a los jóvenes por debajo del salario mínimo del 75%. Esa fue una propuesta de un centro de pensamiento que la rechacé categóricamente. No solamente no estoy de acuerdo, sino que además es contrario a lo que nosotros hemos planteado. De hecho, en el plan de desarrollo habilitamos un camino para que el 10% de las plantas en el sector público empiecen a tener jóvenes entre 18 y 28 años, inclusive sin tener que acreditar experiencia para facilitar primer empleo, y queremos que eso también sea replicado por el sector privado. O lo que se decía, que el presidente Duque va a acabar con pensiones, es una mentira. No solamente la hemos fortalecido, sino que le hemos habilitado a Colpensiones más y mejores servicios para la población pensionada. Ahora, que en la discusión de una Colombia más justa, yo creo que es una reflexión de todos. En Colombia solamente 1 de cada 4 mayores de 65 años tiene una pensión. ¿Puede el país seguir así? No. Y por eso tenemos que buscar más cobertura. ¿Y cómo? Y esa es una discusión quitando subsidios, creo que usted ha dicho que es la propuesta. Claro, pero no es tanto solamente hablar de subsidios. Primero es generar ese empleo. A los de más altas pensiones. Y generar más empleo formal. Y de hecho, si usted mira, tanto la encuesta del DANE como las cifras nos muestran que el empleo formal está creciendo, pero donde se han perdido puestos de trabajo ha sido en empleos no asalariados. Y eso nos obliga a hablar de productividad, de formación y otra serie de cosas. Pero mire cuál ha sido la pauta, Juan Roberto. Cuando me dicen es que el presidente Duque no está a favor de los trabajadores, le doy 4 mensajes contundentes. Como presidente, presidí la mesa de concertación a un mes de haberme posesionado. Semanas después estábamos en el Parque de Lourdes en Bogotá lanzando el Pacto por el Trabajo Decente, empresarios, trabajadores y Estado. En diciembre del año pasado logramos en ese espíritu tripartita sacar el mayor aumento real del salario mínimo en 25 años y el mayor aumento del subsidio de transporte en 15 años. Después, con todas las centrales, firmamos el acuerdo, con todas, para el aumento de los sueldos en el sector público, desde que existe esa negociación organizada o estructurada, el más alto desde que existe. Y además pusimos en marcha no solo la mesa de concertación para la reparación colectiva del movimiento sindical, sino que pusimos también la mesa de concertación para la formalización del empleo en el sector público. Entonces, más demostraciones de capacidad de diálogo, de voluntad de trabajar con los trabajadores y los empleadores, creo que es difícil que un gobierno las muestre en tan corto tiempo. Y de nuevo, el reto que tenemos todos es que Colombia sea un país más justo. Y lo dije categóricamente, no hay ningún texto de reforma pensional, ningún texto de reforma laboral, y fui a la mesa de concertación la semana pasada para que mi voz quedara consignada en el acta. No solamente no solamente no se han presentado, sino dije que cualquier discusión sobre esas políticas es importante tenerla en la mesa de concertación, escuchando las ideas de los trabajadores, de los empleadores y del gobierno. Y creo que eso es lo suficientemente claro para que quedaran desmentidos esos temas. Pero otras cosas que se dijeron, que el presidente Duque quería sacar adelante el artículo 44 de la ley de presupuesto para que las universidades pagaran demandas, categóricamente lo he dicho. No solamente creo que ahí hay una ambivalencia en la forma en la que está la redacción, sino que he dicho públicamente que voy a objetar al artículo 44 para que no haya ningún espacio de duda sobre cómo se deben llegar con la mayor y mejor calidad de recursos para mejorar el servicio para los estudiantes. Y algo que es importante, que decían que el presidente Duque está afectando la educación, el mayor presupuesto en la historia del país para la educación, el mayor presupuesto que se ha entregado para la universidad pública en Colombia, el mayor presupuesto para la alimentación escolar, el avance en la jornada única donde queremos duplicarla, y ya llevamos más de 143.000 jóvenes que se están graduando con doble titulación, donde está el título de bachiller y el título de técnico. Y una última, Juan Roberto, que es bien importante, la atención integral para la primera infancia. Entonces, este es un gobierno que ha puesto la educación en el centro del debate. Y usted me preguntará, las controversias del año pasado, no habían pasado 2 meses del gobierno cuando tuvimos las protestas de los estudiantes. El paro estudiantil. Y dije, nosotros no somos contendores de los estudiantes, ni somos sus adversarios. Se crearon las mesas y los espacios donde se hace seguimiento a todos estos proyectos e iniciativas. Ahí ha estado la ministra, son más de 60 espacios que han tenido. Y seguiremos haciéndolo porque este es un gobierno que habla de frente, que no es un gobierno promesero ni demagógico, que lo que busca es que donde se empeña la palabra haya un cumplimiento efectivo en favor del pueblo colombiano. Presidente, entonces, ¿a qué se puede deber
que muchos de los que convocan a las marchas del jueves, del 21, dicen que también lo harán, entre otras cosas, porque creen que el rumbo en que se está dirigiendo el país no es el correcto. Si lo que uno ve, pues, presidente, contrasta las cifras que usted entrega, pues, ¿quién va a estar en contra de que se haya justicia social, de que se mejoren las condiciones de los trabajadores, las condiciones de los estudiantes? Pero ¿a qué se puede deber? O sea, porque es que muchos dicen, y lo decían muchos columnistas este fin de semana, es que al gobierno hay que pedirle que cambie el rumbo hacia dónde. Le voy a decir una cosa. Los gobiernos se eligen en democracia. Nosotros fuimos una campaña muy larga y salimos del proceso electoral con un mandato, con un plan de gobierno claro. Y lo que hemos ido haciendo es cumplir con ese plan de gobierno. Ahora, ¿qué es lo que se ha logrado en 15 meses? Porque es que también a algunos les gusta elevar la voz y juzgan al gobierno como si el gobierno llevara 15 años y no 15 meses. En 15 meses, primera tarea que nosotros dijimos, recuperar el crecimiento. La economía colombiana creció el 1,4 en el 2017. Este año está prevista crecer por encima del 3, América Latina el 0,5. La economía que crece. Segundo, la inversión en el país, la inversión extranjera directa, primer semestre creció más del 24%. Tercero, el recaudo ha crecido más de un 10%. Vamos a tener el menor déficit fiscal casi que en 8 años. Y fuera de eso, estamos viendo que el sector de la construcción empieza a recuperarse, sobre todo en vivienda de interés social, segmento medio no vivienda de interés social. Hemos visto obras civiles recuperándose. Estamos viendo que el turismo va a cerrar este año con su mejor año en la historia de Colombia. Y así podríamos enumerar más cosas. En lo social, este gobierno que ha buscado que haya más jóvenes de familias vulnerables que lleguen gratuitamente a la universidad. Vamos a cerrar con 80.000 este año. Meta, llegar a 334.000 en el año 2022. Este año cerraremos con 130.000 mejoramientos de vivienda para familias vulnerables de Colombia, pisos, baños, techos, cocinas, refuerzos estructurales, titulación. Vamos a tener más de 47.000 personas desde que empezó nuestro gobierno con subsidios de tasa, interés y cuota inicial para acceder a una vivienda. Estamos llegando a 24.000 productores con agricultura por contrato. Le hemos llevado luz eléctrica. Este año vamos a llegar a 100.000 personas y vamos a llegar a 500.000 en el gobierno y soluciones de agua y saneamiento a 300.000 personas. Todo eso muestra que la visión nuestra de esa Colombia más justa está en camino. Que si el gobierno tiene que escuchar y eventualmente estar siempre dispuesto a corregir, nosotros siempre lo estamos. Yo tengo un diálogo permanente con las regiones, pero me parece importante, Juan Roberto, que la discusión no la llevemos al plano de con mentiras tratar de exacerbar odios ciudadanos, porque eso no solamente va en contra de la democracia, sino que nos afecta. ¿Que solo hay mentiras o no hay alguna razón de peso, no hay alguna razón que permita decir, hombre, puede tener razón quienes salen a protestar, es que por eso también puede ser legítimo, por eso yo he sido muy cauteloso en una cosa. Yo no he dicho que todas las personas que pretendan ejercer la protesta social pacífica lo están haciendo sobre la base de mentiras. ¿Qué he dicho yo? Que hay personas que han tratado sobre la base de mentiras exacerbar sentimientos sociales y es mi deber, por la defensa de esta democracia y porque esta democracia sea cada vez más creíble, basar toda la argumentación en la verdad y transmitirla de manera clara. Pero también he dicho una cosa, cuando hay ciudadanos que tienen preocupaciones sobre temas, escuchar con humildad. ¿Usted cree que le ha faltado escuchar, presidente? Usted sabe que una de las cosas que más disfruto, Juan Roberto, es estar en contacto con los ciudadanos. Nosotros empezamos desde el comienzo del gobierno a hacer los talleres Construyendo País. No solamente hemos hecho 41 talleres, sino que además he estado en las regiones haciendo consejos de seguridad. ¿Y sabe cuál es mi reflexión hoy? Quiero hacer todavía más trabajo en el terreno. Quiero ir nuevamente a los barrios y tener más contacto con los ciudadanos de a pie en espacios menos formales, donde tenga yo la capacidad de no solamente escuchar, llevar el pulso. Y claro, las preocupaciones de muchas personas frente a los temas sociales son las mismas que yo tengo. Mi mayor preocupación en los temas pensionales es que Colombia tenga más cobertura. Mi mayor preocupación en materia de educación, que más jóvenes vulnerables lleguen a las universidades. Mi preocupación en los temas de vivienda. Mire, usted sabe las cosas que a mí más me emocionan cuando yo he visto con los programas que hemos puesto en marcha como el Semillero de Propietarios, familias que antes vivían en una piecita, 400 o 500.000 pesos de arriendo, y que ahora con esa misma plata, gracias a todos los servicios que hemos incluido,
ellos puedan, con esos mismos recursos, cuota fija, en un tiempo prudencial, volverse propietarios. O cuando yo he podido llegar a regiones como Crucito, en Tierra Alta, Córdoba, donde no conocían la luz eléctrica y llevamos los paneles solares unifamiliares y me dice una madre, presidente, por fin voy a saber lo que es refrigerar un alimento. O lo que nosotros hemos hecho también con los planes de desarrollo con enfoque territorial, que recibimos 2 y hoy hay 16, y que estamos movilizando obras por impuestos. Sí. Es decir, cuando usted me pregunta, yo todos los días mantengo mis angustias para cerrar las brechas sociales en Colombia. Llevamos 15 meses. En 15 meses no se cierran las brechas sociales y seguramente no se cerrarán todas las brechas sociales en un gobierno. Pero nuestra responsabilidad es cerrarlas con dinamismo. Y yo espero además que este año nosotros avancemos en el Índice Mundial de Desarrollo Humano, así como lo hemos hecho en los índices de competitividad. Porque mi gran motivación es trabajar por las familias pobres de Colombia, por las familias vulnerables. Yo vengo de una familia de clase media, Juan Roberto. Mi padre nació en Gómez Plata, Antioquia. Mi padre fue a la universidad pública. Mi abuelo Hernando Márquez fue a la universidad pública. Yo entiendo lo que es la universidad pública como mecanismo de oportunidades. Siempre, siempre vi en ellos, como lo vi también en mi madre, el deseo de dejarme a mí siempre el sentimiento de trabajar por la población que carece de oportunidades. Y por eso cuando a mí me decían, ¿y Duque por qué habla de equidad? ¿Y qué es la equidad? La equidad es una Colombia más justa, una Colombia justa, una Colombia donde tengamos oportunidades. Y yo no voy a dejar de trabajar un solo día en ese propósito. Y si tengo que hacer cada vez más pedagogía, y si tengo que estar cada vez más en el terreno, lo voy a estar. Porque mi deber es trabajar por todos los colombianos. Y eso es muy importante que usted me permita decírselo. Sí. Porque en este gobierno, en estos 15 meses, hemos tratado de construir sobre una plataforma de unidad. En el gabinete hay personas que votaron por el sí, personas que votaron por el no. Para mí ese es un asunto que está superado desde el punto de vista de la controversia nacional. Yo no hago política con la paz, pero tenemos una política de paz con legalidad, donde estamos llegando a los territorios, a esas regiones afectadas por la violencia y donde queremos llegar con el servicio integral del Estado. Que ese es otro de los temas, ya que lo menciona, presidente, el de la paz. Hay un columnista muy serio, que es Rodrigo Prismi, escribió este domingo en El Espectador, que él sí cree que hay razones de sobra para marchar y menciona ese tema, el de la paz. Él dice, mire, este gobierno está haciendo colapsar la paz, no protege a los líderes sociales ni a los reinsertados. Pues mire lo que ha pasado en el Cauca. Han detenido, ha dañado torpemente las relaciones internacionales, preserva los privilegios tributarios de los poderosos, pero sobre el tema de la paz, presidente. Mire, hablemos de esos, de los puntos. Yo no voy a controvertir con columnistas, pero hablemos sobre el espíritu de su pregunta. Yo siempre dije, la reincorporación en Colombia tiene que ser exitosa. Yo he estado en 4 ETCRs. Pregunte en cuántas ETCRs estuvo mi antecesor. Y no lo hago por una comparación, no lo hago para tratar de simplemente mostrar una cosa o la otra, pero eso muestra la voluntad de avanzar en el proceso de reincorporación. 2, cuando empezó este gobierno, esas zonas estaban previstas a expirar, no tenían la suficiente cobertura social, y no solamente la garantizamos, sino que movilizamos a la comunidad internacional en ese propósito bajo el principio de paz con legalidad. Teníamos 2 proyectos productivos colectivos, hoy ya hay más de 36. Proyectos individuales, más de 700. Y estamos buscando que esas personas salgan de esa tragedia de la violencia y tengan un mejor espacio pensando en la convivencia. Los planes de desarrollo con enfoque territorial, que era la respuesta a esos 170 municipios, a esas 11.000 veredas y poder beneficiar a esos 6 millones de colombianos, nosotros no solamente la hemos tomado como una bandera, sino que hemos avanzado. Recibimos 2, hoy hay 16. Obras por impuestos, obras PEDET, facilitar además a través del Sistema General de Regalías con el OCAD Paz los proyectos en esas regiones. Y todo esto ha sido reconocido por la Unión Europea, por Naciones Unidas, por muchos de los veedores, pero además con un elemento adicional, el catastro multipropósito, no solamente lo pusimos en marcha, sino que es una herramienta para la legalidad, para la política social, para la política ambiental. Hemos incorporado más de 500.000 hectáreas al Banco de Tierras y hemos hecho titulación de más de 300.000 hectáreas. Y adicionalmente, hemos podido mostrar
que hay una política de Estado que quiere enfrentar el tema de los líderes sociales. Sincerémonos por un momento. Cuando yo juré en la Plaza de Bolívar como presidente, denuncié el asesinato de líderes sociales que venía ocurriendo. Que a nosotros nos ha tocado enfrentarlos, tristemente sí, porque los están matando narcotraficantes, grupos residuales o disidentes que quieren ir a ejercer temor en los territorios. Lanzamos el plan de acción oportuna para enfrentar ese fenómeno y hemos tenido reducciones de esos asesinatos. Que si me siento cómodo o tranquilo, no, porque tenemos que seguir enfrentando ese flagelo. En los temas de excombatientes que han sido asesinados, mire, la situación ha sido de mucha protección en las CTCRs. Y en muchos lugares por fuera de las CTCRs donde se han presentado esos hechos, hay una correlación, casi que en zonas donde hay presencia de narcotráfico o minería ilegal. Y muchos de los esclarecimientos a los que ha llegado la Fiscalía, para no ser temerario en ninguna afirmación, muestran que muchos de esos asesinatos provienen de las mismas disidencias. ¿Y qué hemos tratado de hacer? Enfrentar esas disidencias. La prueba fehaciente es que en estos 15 meses, Juan Roberto, no solamente cayó Guacho, David, Cadete, Jason Orejas y muchos otros delincuentes más, sino que además nos hemos puesto en la tarea de cerrarles los canales para que ellos se sigan nutriendo del narcotráfico. No ha sido fácil, porque este gobierno recibió 209.000 hectáreas de coca. Año por año venía subiendo casi al 30% en los últimos 3 años. Por primera vez lo paramos y logramos una leve reducción. Aumentamos los grupos de erradicación manual de 24 a más de 100 y hemos tratado de mantener un enfoque integral, donde no solamente sea erradicación, sea sustitución, desarrollo alternativo, pago por servicios ambientales, entre otros, en una política que se llama Ruta Futuro. Entonces, sincerémonos. Si la comunidad internacional, si la misión de verificación, si los que están evaluando cómo avanza Colombia, reconocen los avances, ¿por qué nosotros tenemos que decir que no están? ¿Porque las hace Duque? Por Dios. Si nosotros tenemos que ser un país donde tengamos claro que la reincorporación es necesaria para Colombia y que enfrentar las disidencias es necesario para Colombia. Y nosotros hemos tenido no solamente una consejería que está en los territorios, sino que además hemos traído al sector privado y a otras personas a unirse en esta estrategia. Y de nuevo lo digo, yo no hago política con la paz. Yo no estoy buscando fotos, ni aplausos, ni premios, no estoy buscando nada de eso. Los que se los hayan merecido bien, los que tengan los aplausos, perfecto. Yo lo que quiero es trabajar para que en esos lugares del territorio tengamos resultados claros, y no dejaré de hacerlo. Y me parece que si nosotros tenemos una aproximación donde vemos la evidencia y juzgamos con la evidencia, nos va mejor como país. Porque tratar de señalar todos los días que no se está haciendo lo que se está haciendo, a mí me parece también que es jugar con la veracidad en la discusión democrática. Presidente, ¿usted siente que este paro del 21 es una refrendación a su gobierno? ¿Es una manera como de medirle el aceite, como decía tal vez alguna publicación este fin de semana? Vea, Juan Roberto, ¿a cuántos gobiernos le han hecho paros en la historia de Colombia? Muchos. Todavía hay personas que hablan del paro que le hicieron al presidente López Michelsen en el 77, se habla del paro que le hicieron al presidente Turbay, 2 paros que le hicieron al presidente Betancur, paros que le hicieron a Virgilio Barco, a César Gaviria. Casi a todos los presidentes le ha tocado enfrentar estas situaciones. Sí. Sí, pero yo creo que en eso siempre hay que tener, primero, humildad. Humildad para entender los mensajes. Que hay que tener siempre un propósito constructivo, pero al mismo tiempo también tiene que ser la oportunidad para hablarle al país con claridad. Primero, para darnos cuenta si muchas de las motivaciones realmente son bien fundadas, las que no son bien fundadas, y poder tener el debate público. Aquí llevamos 15 meses. 15 meses donde se avanza en lo social sabiendo que tenemos retos tremendos. Donde se avanza en crecimiento sabiendo que queremos ir por mucho más. Y yo no dejaré de hacerlo. Entonces, más que hablar de si esto es una refrendación o no, a mí lo que me parece es que esta es una gran oportunidad. Primero, para que todos nos escuchemos como sociedad, pero adicionalmente le voy a plantear otra cosa. Sí. Una de las cosas que a mí más me ha alegrado el ejercicio de la presidencia es trabajar con los alcaldes y los gobernadores en los territorios para el éxito de su gestión. Y he dicho que lo vamos a hacer también con los que han sido elegidos el pasado 27 de octubre. Yo veo agendas donde hay muchísima convergencia. Y yo creo que leyendo todos los mensajes de la sociedad, todos debemos ponernos en modo Colombia, en modo de trabajar por estos propósitos comunes y tratar de pasar tantas páginas de confrontación
muchas de ellas con oportunismo, otras de ellas con sentido político y seguramente muchas también con la validez de reclamaciones que hacen grupos sociales en el país. Pero pongámonos en ese modo Colombia. Mira, a mí me sorprende cuando yo escucho voces que celebran lo que ocurrió en Chile. Esa era la siguiente pregunta, presidente. Es decir, el temor no es que se, como dijo, ¿cómo fue que dijo Diosdado Cabello? Dijo, es que el vientico viene del sur hacia el norte y se va a volver un tsunami. Ese es el temor, que el espejo le ocurrió en Chile, en Ecuador, en Bolivia. Más que temor, Juan Roberto. Sí. Más que temor. Primero, nosotros tenemos que entender el fenómeno de la protesta social en el mundo. Bueno, y sin contarlo de Hong Kong, está ocurriendo Europa, en muchos claro. lugares del mundo. Y eso obliga también a que todas las dirigencias, la política, la empresarial, los medios de comunicación, todos hagamos un esfuerzo por leer la sociedad. Que fue, perdón, lo interrumpo, presidente, lo que dijo el presidente Piñera. Finalmente él dijo, mire, él empezó también descalificando las marchas y terminó diciendo, ¿sabe qué? Yo creo que hay que oír a la gente. Pero ojo... Sin entender que son cosas distintas. Pero ojo, porque yo no estoy descalificando las marchas. No lo digo por usted, pero porque sí mucha también, gente, claro. Yo no las estoy descalificando. Yo entiendo el derecho democrático a la protesta. Sí, que esa es la diferencia, usted lo ha dicho. Ahora, yo creo que Colombia tiene una historia que contar en el ambiente latinoamericano que es muy importante. Este es un país que tiene 2.3 millones de familias en acción. Este es un país que tiene programas sociales para más de 1.100.000 adultos mayores. Este es un país que ha logrado avanzar en términos de cobertura de salud, falta mucho más, avanzar en calidad y en otras cosas. Este es un país que también ha avanzado en materia de educación y se reconoce. Pero ¿por qué digo esto, Juan Roberto? Es que, a ver, hablemos también por un momento frente a una frase que Gabriel García Márquez usaba mucho, decía, a los colombianos nos cuesta muchas veces celebrar el progreso. Nosotros tenemos que celebrar lo que hemos alcanzado y mantener siempre la presión por lograr más. Pero yo lo que quiero decirle a usted es que cuando oigo voces que celebran lo que ocurrió en Chile, yo quiero decir... ¿Voces de aquí? De muchos lados, no solamente de Colombia, de muchos lados. A mí no me parece que sea para celebrar que se hayan incendiado iglesias, que se haya destruido infraestructura, que se hayan destruido la cantidad de gente que perdió ojos. Sí, muertos, esas confrontaciones violentas deterioran un país. Ahora, si hay demandas ciudadanas frente a temas específicos, pacíficamente, todos debemos escucharlos, todos, y obrar. Pero yo no puedo entender cómo hay voces que decían se necesitan más empleo y salieron a quemar los lugares donde trabajaban miles de personas. O que hablaban del derecho a la movilidad e incendiaron la infraestructura de transporte público que beneficia a los más vulnerables. Yo creo que Colombia ha tenido una gran condición históricamente. Y es que en medio de la protesta social que ha sido permanente a lo largo de nuestra historia, siempre ha habido un elemento y es que se ha preservado el sentido pacífico principalmente. Que se presenten disturbios y que aparezcan vándalos y pillos a tratar de pescar en río revuelto, pasa y se ha enfrentado siempre con la legitimidad, con la legitimidad, con la autoridad. Pero yo creo que nosotros como país, hoy más que nunca, tenemos también que ser capaces de dejar atrás muchas controversias que están llenas de animosidad y centrarnos en muchas cosas que nos unen. Porque yo pregunto una cosa, la educación no es ni izquierda ni derecha, la necesitamos para todos y dar más oportunidades. La discusión sobre que el sector agropecuario beneficia a más personas y pequeños productores no es de izquierda ni derecha, es necesario para la transformación de nuestra ruralidad. La discusión sobre la seguridad como valor democrático no es de izquierda ni derecha, la necesitamos para proteger las libertades de los ciudadanos, para proteger regiones donde hay grupos armados que quieren arrebatarle eso a los ciudadanos. Entonces me parece a mí que mirar estas cosas con humildad, escuchar con humildad, actuar con determinación y humildad es importante, pero también que todos los colombianos, todos, así como valoramos el derecho a la protesta pacífica, todos también rechacemos al unísono cualquier expresión de violencia. Sí, mire, presidente, ¿vienen más cambios del gabinete? Usted sabe que... No. Se lo pregunto porque como ahora mire, están con mucha gente me pregunta, cambio de... Le contesto sin rodeos. Sí. Los gabinetes, en la medida de lo posible, deben tener estabilidad. ¿Estabilidad para qué? Para conducir políticas públicas. Pero claramente hay personas o que tienen desgaste, o que de pronto no están logrando los objetivos que nos hemos planteado, o que sencillamente... Pero también puede pasar. Puede pasar en cualquier lugar.
Yo he venido haciendo cambios al interior de la Casa de Nariño, ya he hecho algunos cambios en algunos ministerios, y yo no he cerrado la puerta que hagamos cambios cuando se requieran. Entonces creo que en esa profunda reflexión siempre estoy haciendo evaluaciones, yo hago evaluaciones periódicamente. Ahora terminaremos el año 2019, haré una evaluación también sobre el desempeño de distintas carteras conforme a los objetivos, y siempre estoy abierto, así que si se necesitan cambios, los podamos hacer. Mire, presidente, qué pena el brinco de tema, pero se me olvidaba otro que también ha salido a la palestra en estos días de las protestas como una de las razones, como muchas más, y es el tema del bombardeo en el que murieron los niños en el Caquetá. Se ha dicho de todo. Pues primero se destapó el drama doloroso del reclutamiento de niños en la guerra, que además no es nuevo. Incluso este fin de semana, Revista Semana reveló que también hubo un bombardeo en otros gobiernos. En el gobierno de Santos también los hubo, en los de Uribe, donde cayeron menores de edad. Pero más allá de eso está el tema de los niños en la guerra. Mire, Juan Roberto, y de lo que pasó en ese bombardeo. Ya el gobierno tiene claro de lo que pasó. Déjeme, yo le hablo desde el sentido humano. Sí. Estas son cosas que a todos nos dan dolor. A mí realmente esta situación me estremece porque el reclutamiento de menores es abominable. Es una práctica que tristemente Colombia la ha visto por décadas. Por décadas. Y muchos jóvenes han sido reclutados a la fuerza y los han tratado de convertir o en escudos humanos o en máquinas de guerra. Y eso es algo que nosotros tenemos que rechazar. Yo espero adicionalmente que tanto la Comisión de la Verdad como la Justicia Especial para la Paz pueda esclarecer esos hechos, que haya sinceridad sobre esos hechos. Y muchos de estos disidentes que han continuado esas prácticas, pues lo hacen también basados en lo que ha sido su experiencia histórica, y eso es algo que nosotros rechazamos. Yo creo que esto nos deja muchas reflexiones y reflexiones profundas. También creo que es importante decir que es injusto a algunas personas que tratan de señalar que el ejército de Colombia es un ejército asesino de niños, porque yo creo que también es bueno revisar que es este ejército el que ha trabajado por este país, el que también ha rescatado cientos de niños del reclutamiento armado y los ha puesto a la atención del bienestar familiar. Este año son más de 170. Y obviamente en las consideraciones de las operaciones se mira su apego al DIH, a los derechos humanos, la licitud, los protocolos. Pero yo creo que estas reflexiones a nosotros nos quedan como país y nos tienen que quedar sobre todo para entender que detrás de cada operación hay muchas valoraciones que hace la fuerza pública. Y de hecho, en lo que uno puede mirar, la valoración de si es bombardeo, esa es una valoración que se mira después de evaluar todas las opciones. Muchas veces cuando se han tomado decisiones, no ahora, sino por más de 10 años sobre bombardeos, también se miran los riesgos a los cuales está expuesta la fuerza pública para no perder tantos soldados, cosas así. Y yo creo que lo que queda en este momento es hacer todas las reflexiones. Hacer todas las reflexiones desde el punto de vista operacional, logístico, en el territorio, con la inteligencia. ¿Una revisión, dice usted? Es que yo creo que... En parte de esas reflexiones. A ver, Juan Roberto, miremos esto. Cuando hubo una revisión de esa estrategia... Los bombardeos, y yo quiero mirarlo, no es de la perspectiva del gobierno de Iván Duque. Los bombardeos en lo que ha sido la historia reciente del país fueron muy importantes para derrotar las grandes estructuras del terrorismo. Usted recordará la operación contra el Negro Acacio, contra Martín Sombra, la dinámica Raúl de la guerra. Reyes, la del Mono Jonjoy. Fueron operaciones que le dieron una superioridad al Estado colombiano para proteger a los ciudadanos colombianos frente al terrorismo. En este gobierno se han hecho muchas operaciones, algunas con bombardeos, otras no. Usted recordará la operación de Guacho, de la que hablamos en algún momento, o la de David, o la de Jason Orejas, o la que se ha hecho también contra miembros del Clan del Golfo, la que se ha hecho contra cabecillas del ELN. En todas se ha hecho una valoración y se ha hecho sobre la base de enfrentar amenazas hacia el pueblo colombiano. Estos son terroristas que están dedicados a fraguar actos que pueden quitarle la vida a muchísimos ciudadanos. Entonces, desde el lado humano, frente a esto que ha ocurrido, el dolor más grande, la urgente necesidad de mirar, revisar, no sobre la presunción de que hay un ejército asesino, porque eso sería no solamente injusto, sino que además no corresponde a la verdad, pero por supuesto también nosotros examinar cómo
en los territorios donde se está presentando este fenómeno de reclutamiento, si hay menores, nosotros podemos no solamente hacer más en la prevención, porque tenemos que hacer mucho más en la prevención, y también denunciar nacional e internacionalmente ese fenómeno. Yo tengo dolor por esto que ha ocurrido. Tengo dolor por una sencilla razón. Cuando uno es presidente, cuando uno es un ciudadano como lo soy yo, de fe, yo no celebro la muerte de nadie. Yo tengo claro que en el desarrollo de la legalidad pueden ocurrir confrontaciones y enfrentando a las amenazas del país, pero jamás celebro la muerte de nadie. Y es muy difícil venir uno a decir ahora si habrá o no, si van a seguir los bombardeos. Usted dice, es una estrategia que ha tenido la fuerza pública. Las operaciones se han tenido y se han hecho valoraciones siempre. Es que es más, yo también creo que en esas valoraciones, si uno las mira hacia atrás, yo creo que con mucha dificultad se van a encontrar con operaciones donde no hayan tenido los grupos armados menores, porque esa ha sido su práctica por décadas, no ahora, por décadas. En los 8 años anteriores a la llegada nuestra a la presidencia se hicieron muchos bombardeos y se hicieron además confrontaciones armadas en territorio. Y usted se va a dar cuenta seguramente que casi todos esos grupos armados siempre han reclutado menores porque para ellos siempre ha sido una práctica común. Ahora, que nosotros tenemos que mirar todos los días la mayor precisión, que tenemos que mirar todos los días la evaluación y la ponderación de que no haya daños a terceros. Todo ese tipo de cosas se tiene que hacer. Pero no dejemos de llamar las cosas por lo que son. Todo esto nos duele, pero no nos olvidemos también de quién tiene la responsabilidad primaria sobre esto. La primigenia. Los que están yendo a reclutar menores. Los que están yendo a arrebatarle a las familias a sus hijos. Y eso, por supuesto, también obliga que nosotros cada vez seamos mejores como Estado en la valoración de cada una de las operaciones. Pues, presidente, nos quedan muchísimos temas, pero yo creo que el tema del paro era fundamental. Gracias por haber estado en Noticias Caracol y quedamos pendientes de este llamado que usted le hace al país de unidad, de protestar si lo van a hacer o de no protestar si no lo van a hacer, pero no metiéndole política, que yo creo que es el espíritu del mensaje que usted ha mandado hoy. Muchas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, Juan Roberto. Muy amable, presidente.